Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 16 de abril del 2020. Bueno, en primer lugar quería aclarar que lo hacemos a este horario porque, bueno, para respetar el toque de sirena de las 20 horas y además porque es un horario donde no están los almacenes, no están los supermercados abiertos, no están las farmacias, la mayoría, entonces hay menos circulación de gente y para no poner en riesgo a nosotros como personas. Por otro lado, agradezco al Instituto Superior del Profesorado, CANAS, y a la gestión desde la Secretaría de Educación por brindarnos los pupitres para que podamos tener una sesión y mantener el aislamiento. Ida, procedemos a la lectura. El primer punto es lectura de las actas anteriores y, bueno, por razones obvias no tienen. Bueno, segundo, tratamiento decreto número 225. Presidenta, Sí. los dos temas puntuales que tenemos en el orden del día, se escucha, por eso fue, hay un tema que había pedido reparte, yo le he dejado, pero tiene que ver fundamentalmente con lo que se aprobó en las sesiones anteriores. Se autorizó al Ejecutivo a hacer por una cuestión de celeridad y práctica, teniendo en cuenta el problema de la pandemia, para hacer las compras a estados en forma directa y después pasar por el final, y donde, bueno, se le dio de alguna manera una autorización como medida de excepción, que bueno, que si bien uno no estaba muy de acuerdo, pero que de alguna manera eso implicaba que no se transforme después en algo permanente. Digo esto porque resulta que vemos algunas anormalidades en función de ese tipo de situaciones y donde tiene que ver fundamentalmente con compra, que tiene que ver con esto, que es nada más y nada menos que el tema de compra de alimentos. Tal vez lo digo así porque este cuerpo a lo mejor ignore, no porque lo desconozca el funcionamiento, sino porque a veces la dinámica de la administración nos implica en esto, donde hay una compra en menos de 2 meses a 2 lugares de casi 500.000 pesos. Bien, no es un tema que está en el orden del día y no es un tema que para tratar hoy, y lo que veo acá es un resumen que usted trajo, calculo, del informe de su tribuno de cuentas. Estoy en el uso de la palabra, pero Presidenta. tenemos que proseguir como corresponde con la sesión, no tenemos que Tengo una tratar medida de este tema. excepción porque tiene que ver fundamentalmente con algo que nosotros aprobamos y es un derecho que delegamos en función de esto. Entonces, yo requiero que se le pida un informe a quien ha hecho la compra en esto, porque, digamos, de una despensa de Iñazú con una relación de diferencia de precio al supermercado Emanuel, donde hay casi 142.000 pesos de diferencia, y si estamos en una situación de emergencia, me parece que implica una mínima aclaración en relación de esto. ¿Usted tiene el listado de mercadería que se compró con esos montos? Estoy hablando, Presidente. Entonces, sobre la base de esto, en relación a eso, es que además hay precios que están por encima del otro. De manera que le pido a través suyo que se libre un oficio a quien haya hecho la compra, que dé una explicación correspondiente a esto, porque la diferencia no son 2 pesos, y estamos hablando de mercadería para consumo de alimentos. Entonces, creo que amerita, teniendo en cuenta que este cuerpo fue el que le delegó la posibilidad a que se hagan esa compra para ver la celeridad de las cuestiones operativas en términos de compra de insumos, no solamente alimentos, sino que tengan que ver con otros. Con lo cual estoy poniendo un solo ejemplo de esto donde hay cosas más, pero llama poderosamente la atención la relación de las 2 compras en la cantidad y en relación al precio. Así que pido, por favor, yo le hice extender este tipo del monto de esto a modo de síntesis, pero que se le libre un informe a quien haya sido en Hacienda, quien haya determinado la compra en esta, para que dé las explicaciones correspondientes. Bien. Y segundo punto, esta es la tercera vez que lo estoy solicitando. Usted me informó que se iba a dar en la próxima sesión el pedido del balance desde el 10 de diciembre hasta la fecha y el estado financiero. Las copias correspondientes
hubo un compromiso de este cuerpo, hubo un compromiso de la secretaria de Hacienda, que en esta sesión estaba ahí, así que estoy solicitándolo nuevamente a ver si eso ya fue girado al Consejo Deliberante y se me entrega de ese pedido. Bien, en primer lugar, esta hoja que usted trae, no tengo conocimiento, calculo que usted acceda a los datos desde su tribuno de cuentas. Dentro de este detalle tengo los montos supuestos finales de las compras, no tengo el detalle de lo que se ha comprado. Entiendo que ante la situación por la que estamos pasando, no todos los distribuidores cuentan con la misma mercadería, con la misma cantidad de mercadería. Así que yo le voy a solicitar que en realidad lo que tiene que hacer es presentar un pedido de informe para la próxima sesión, lo pasaremos a votación y se le derivará al área correspondiente del Ejecutivo. Porque no podemos cortar una sesión con una hoja donde usted pone precios que yo no sé de dónde los saca, calculo que es desde su tribuno de cuentas, que tiene un tribuno de cuentas que está para controlar las compras, que está para analizar los detalles y que está para controlar las cantidades. Por lo que entiendo también usted acá está diciendo que hay un mal uso. Entonces digo, presente un pedido de informes con los detalles, las cantidades y con los datos que usted tiene y se lo derivaremos a la Secretaría de Hacienda. Los informes no los puede pedir en una sesión ordinaria que estamos teniendo o por nota o verbalmente, de la misma manera que se está solicitando. A ver, déjeme hablar. O sea, no es una cuestión imperativa. Está claro, uno lo está solicitando al cuerpo para estar. Esta documentación, por supuesto que la tengo porque tenemos un tribuno de cuentas que, gracias a Dios, se encarga de controlar minuciosamente la cantidad de cosas que están pasando en esto. Lo hago a través de esto, porque si no lo hubiese hecho al pedido al tribunal, porque fuimos nosotros los que le solicitan, los que le dimos la autorización para que se haga en forma directa, atendiendo que los argumentos que se esgrimían era por una cuestión de celeridad y acelerar los tiempos para la compra de insumos que tenían que ver en relación directa con la pandemia. Así de simple. Entonces, estoy solicitando a través de este cuerpo el informe correspondiente al área que tenga que ver con esto, para que venga de la explicación correspondiente en esto. Para introducir el tema en la orden del día, que no está dentro de la orden del día, lo único que se puede introducir es un proyecto de ordenanza. No se puede interpelar, no se puede hacer un pedido de informe fuera de lo que corresponde a la orden del día. Está pidiendo una interpelación, porque sin lugar a dudas que si además la pidieron tampoco me la van a dar porque no se lo dio al director del hospital, menos van a hacerlo la Secretaría de Hacienda. Uno está pidiendo el informe correspondiente a ver qué pasó con esto. Porque lo que nosotros tenemos es un tribuno de cuentas que controla, no tenemos el acceso a cómo fue comprado y por qué. Porque pone en duda que desconozco, me parece así a modo de razonamiento cierto, que una despensa tenga o provea de insumos que no tenga uno de los supermercados más importantes del pueblo, como pueden haber sido otros, con una diferencia de precio. Entonces, me parece mínimamente, estoy pidiendo que al área correspondiente de Hacienda manden el informe de por qué se hizo esto. No es complicado. ¿Y qué pasó también, acto seguido, con los pedidos de informes que he hecho? Bien. Lo que hoja que usted trae acá, por lo que vemos, tiene nombres y montos finales. ¿Sí? No tengo cantidades, no tengo cómo hacer un pedido de informe preguntándole qué compró. O sea, ni siquiera sé si son reales estos montos, porque yo no soy tribunal de cuentas. No es usted la que tiene que evaluar lo solicitado. Lo que tiene que evaluar lo solicitado es en el área correspondiente de Hacienda. Por eso justamente, porque si usted tuviese la información correspondiente, se la pide a usted. Entonces, se lo pide a usted porque es la presidenta del cuerpo que a través de esto, y el concejal Villanueva está pidiendo una aclaración sustancial de qué pasó con esta compra, de por qué esta diferencia. No es complicado. Y si quiere, en vez de hacer el informe en la próxima sesión, quiere venir la Secretaría de Hacienda o quien corresponda, que venga. No hay problema. Lo que me parece es que hay que esclarecerlo, porque nosotros, reitero, dimos el aval para que se haga la compra con celeridad, habida cuenta del efecto del tema de la pandemia. No es complicado lo que pido. Bien, vamos a pasar a votación entonces.
dos. Es que no es un problema de votación. Yo propongo que venga la secretaria de Hacienda. A los efectos Con todos que los está informes interesado en esto, correspondientes. a mí me da exactamente lo mismo. Que venga la secretaria o que él haga el informe por escrito, pero que dé la aclaración correspondiente. Yo propongo que venga la secretaria de Hacienda. Disculpe, Presidenta. Sí. Hay dos formas de votar esto. Sí. Por pedido de un concejal o dos, o por pedido del cuerpo. Usted tiene que pedir un informe al Departamento Ejecutivo. Entonces, la Yo, mi votación... moción es que venga la secretaria de Hacienda y entiendo que la moción es el pedido de informe del concejal Villanueva. Entonces lo que votamos es que venga la Secretaria de Hacienda a dar información sobre esto Con el oral, correspondiente digamos, informe. no escrito, oral. Oral, sí. ¿Eso es lo que usted pidió, concejal? A mí me da exactamente lo mismo que venga o que le dé el informe, pero si viene mejor todavía. Bien, de acuerdo entonces. ¿Les parece? Pasamos a votación. Concejal Conte. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Concejal Villanueva. Sí. Concejal Conte. De acuerdo. Y lo último que pasó con los informes pedidos. Bien, están pedidos los informes, dado que fue de una forma unipersonal y justamente no lo pasamos a votación. En ese caso el Ejecutivo no le estipulamos plazos, sino que el Ejecutivo tiene un plazo indeterminado, obviamente prudente, pero indeterminado para presentarlos. Le dijimos que sí se van a presentar y sí se van a presentar. Cuando los tengamos, se los accederemos. Lo que yo no traje... Yo tengo lo que había pedido la concejal. Sí, lo que pidió la concejal Conte en la sesión anterior está. Sí, listo. Y me dejé tengo para entregarles el proyecto de la luminaria, me lo dejé en la oficina. Que habíamos pedido también el proyecto del fondo permanente, está el plano con todo dónde se van a aplicar las luminarias y demás. Bien, si está por secretaría, lo retiramos. Sí, incluso hasta se los podemos pasar por correo electrónico si desean. Bueno, vamos a proceder ahora sí al segundo punto. Segundo punto, tratamiento decreto número 225/2020, dictado referente. Bien, este es un decreto que, bueno, María Florencia Pairetti ya se viene desempeñando desde la gestión anterior como jueza de faltas. Esta gestión ha decidido que continúe ella desempeñándose en el cargo y por eso tenemos el decreto referéndum para ratificar la decisión del Ejecutivo. ¿Alguna observación? A mí me gustaría, si viene un decreto a referéndum, existiendo la posibilidad, y también porque bueno, hay una ordenanza previa, con lo cual habría que modificar algunos aspectos. Estamos de acuerdo con el contrato correspondiente y teniendo en cuenta el cargo que corresponde en relación a la importancia de una jueza de falta, que nada más y nada menos tiene que controlar todo lo que tenga que ver con infracciones a la violación a la normativa local, que no se lo haga por un año. Me parece que en la medida de lo posible, o que se extienda por el periodo correspondiente, o cada 2 o 3 años, porque esto de estar todos los años renovando, que sea en forma automática, un cargo que tiene que ver con una capacidad, además de profesional, capacidad técnica de conocimiento, porque no es fácil conseguir a veces la capacitación para desempeñar un cargo como jueza de falta. Entonces, que todos los años tengamos que estar renovando esto, creo que amerita, me parece, un plazo más correspondiente y más prolongado. Esa es la pequeña observación en la medida. Yo digo, bueno, si así está en lo otro, por supuesto que estamos de acuerdo. Bien, pasamos a votación. El decreto, o sea, el proyecto de ordenanza ratificando el decreto. Concejal Conte. De acuerdo. Concejal Villanueva. Estoy de acuerdo teniendo en cuenta la observación de la cláusula tercera. Bien. Concejal Pereira. Concejal Melo. De acuerdo. Positivo. Unanimidad.
tercer punto, proyecto de ordenanza, creación de nuevas plazas en el cementerio Parque. Bueno. ¿Tuvieron la oportunidad de ver el proyecto? Acá tenemos, y ya tienes, las fotos en color de lo que sería el proyecto de senderos y parquizado. Pero vamos a lo que compete a la ordenanza. ¿Alguien tiene alguna observación? Sí, Presidenta. Concejal Conté. El proyecto de subdivisión no tiene las medidas de las parcelas, por lo tanto tampoco constan en la ordenanza, ni la nomenclatura catastral del lugar donde se van a hacer las parcelas, que debería estar en la ordenanza. Sí, que es la C2S1, tengo entendido. Quiero explicar que el proyecto que recibieron en papel está en este formato por una cuestión de poder tenerlo impreso, ¿sí? Por el tamaño de la hoja había muchos datos que no se podían poner, o sea, esto tiene que estar en un plano como corresponde y demás, pero dadas las circunstancias, que tampoco se pudo mandar a imprimir, hay algunos datos que quizá no se pueden por el peso del archivo. Tenemos cualquier cosa, si les parece, está el arquitecto Beccaria, que si quieren que se acerque a la mesa para explicar, y también está la encargada de cementerio de la municipalidad para explicar por qué también la urgencia y la necesidad de presentar este proyecto. Si está de acuerdo el cuerpo, los convocamos a la mesa. Sí, estoy de acuerdo que el arquitecto nos dé una explicación de las parcelas. ¿Sí? ¿Concejal Villanueva está de acuerdo? Sí. ¿Sí? Por favor, Liliana y Juan, separados a la mesa. Hola, buenas tardes a todos. Le hice un esquema como para que entiendan, para que sea más fácil. Porque capaz que con el proyecto, no sé si le dieron... Si tienen el proyecto, lo que acá está concejal Conte, sería las medidas y demás. Le expliqué el tema del peso del archivo y por la urgencia de la... Sí, ahí no se alcanzan a apreciar las medidas, ¿no? Porque es muy complicado, o sea, tendría que hacer un ploteado y el ploteado habría que mandarlo a... No, bueno, pero se puede especificar en algún artículo de la ordenanza, las medidas están en el plano original, digamos, ¿no? Hacerlo como una memoria. Claro, agregarlo como un anexo, las medidas, las parcelas y cuántas parcelas también, porque en la ordenanza no dice cuántas parcelas. Sí, específicamente, en general la idea del proyecto era determinar un espacio que nos permitiera en una instancia como media de emergencia tener en la ubicación de las plazas, ¿cierto? Y en base a la ubicación de las plazas que se respete en función del proyecto en general y que después el proyecto fuera avanzando a medida que se pueda hacer la inversión, digamos. O sea, avanzar con el equipamiento que acompaña. La necesidad de urgencia es como que tenemos el espacio, está determinado en el punto específico, o sea, para replantearlo en base al proyecto y después ir acompañando con el equipamiento complementario, que son los senderos, algunos lugares de asiento y demás que contemple el proyecto, la señalética y todo lo que se refiere a la función para que quede todo completo. Pero creo que lo más importante es determinar que si se abren plazas nuevas, una exacta ubicación, para que no se pongan en cualquier lugar, ¿no es cierto? Y se contempló el espacio que queda entre el sector del cementerio parque actual y lo que se denominó como límite de una ordenanza anterior, que es para el sector de no pudientes. Ahora, No, es un... estas parcelas van ubicadas en el mismo terreno, como no están nomenclados, no lo puedo ubicar, digamos, en el mismo terreno donde ya está ubicado el cementerio parque. no te entendí. Claro, si ustedes van al cementerio parque... Estas parcelas van a estar en el mismo terreno donde ya está ubicado el cementerio parque. Claro, sí, está dentro del cementerio parque. No tiene ubicación, si es el sur, el norte...
Sí, sí, mira, fíjate, ve, mira, si querés repartir este grafiquito. A ver, teníamos, puedo... Ahí capaz que se entienda mejor. Teníamos un cementerio parque, una ordenanza en donde se hizo que había un planito, pero ese planito no estaba ni firmado por arquitecto alguno, ni estaba autorizado. O sea, se empezó a hacer las plazas, se empezaron a vender las plazas, inclusive ese sector que se vendió no alcanzó, se agregaron dentro de los sectores algunas plazas porque no íbamos quedando sin plazas. Se empezó a vender al medio, se hizo toda una línea al medio que tampoco estaban en los planos, y al fondo del cementerio se hizo otra línea de plazas que tampoco estaban. En esas ordenanzas tampoco especificaba el tamaño de las plazas, o sea, las plazas se supone que es el tamaño de un cajón, va un cajón y 3 hacia abajo, o sea, se pueden sepultar 3 personas hacia abajo. Como ya nos quedamos sin plaza, deben quedar, no sé si hay 1 o 2 disponibles a lo sumo. Se decidió, presentó un nuevo proyecto y el pedazo que nos quedaba de terreno, ver si se podía, el arquitecto Beccaria hizo una nueva disposición, plasmó dentro del planito que ustedes tienen lo que ya está hecho, lo que ya está vendido y ya está ocupado, y volvió a rehacer todo el resto para poder vender. Ahí más o menos por la cantidad de plazas son unas 209 plazas que vamos a tener disponibles en parcelas. Con la posibilidad de hacer Con la más. posibilidad que esas plazas ustedes tienen que considerar que cada plaza es para 3 personas hacia abajo, y en su defecto en algunos lugares hay gente que en el lugar de un cajón ponen restos reducidos, pueden entrar hasta 5 personas reducidas. Tenemos, sí, que ha ocurrido. Tengo 2 plazas, por ejemplo, no me acuerdo quién era la persona, que puso 30 muertos en 2 plazas, o sea, lo sacó de un panteón grande y lo puso en las plazas, todo reducido. Pero podés, o sea, tenés lugar, o sea, tenemos disponible de esta forma unas 200 plazas más o menos para las personas que lo necesiten. Arquitecto, hay una cosa que se llama planificación. La urgencia en relación a crear nuevas parcelas, digamos, para eso estamos acá, no creo que se modifique. En el pueblo aproximadamente mueren entre 100 y 110 personas por año. No sé si ustedes hicieron el relevamiento del proporcional que te va a parcela, que va a panteón o que va a nicho. Con lo cual hay un porcentaje en cada uno de los lugares que tenga que ver con, depende de la situación, porque sin lugar a duda que el cementerio parque tiene que ver con que es más caro en relación a la exclusividad del tema. Esto de acá y en todos lados, no es porque se haga acá, simplemente está. Con lo cual, si nosotros mínimamente en esto tenemos que hacer una proyección, porque si decimos que tenemos aproximadamente 200 plazas y a parcela va un 20% por año más o menos, estamos usando lo que queda en términos de terreno. Con lo cual, si hacemos una proyección, en menos de 10 años no tenemos más espacio. Entonces, es muy importante esa planificación, porque tal vez nosotros no lo discutamos este tema, pero en lo que venga, sí. Con lo cual, es triste decirlo, pero es la realidad. Lo que nosotros estamos planificando son muertes, o sea, cómo se va a ordenar cada uno de nuestros cementerios. En los cementerios, más o menos, en cada uno de los pueblos, hay aproximadamente la misma cantidad de muertos, o sea, del cementerio, la población, digamos, del cementerio, es aproximadamente la misma cantidad que hay viviendo. O sea, que si hay más o menos 10.000 habitantes, acá aproximadamente va a haber cerca de 9.000 personas en el cementerio. De manera que es importantísimo el tema de la implementación. Y una de las críticas que se le hacía justamente cuando se inició el cementerio parque es que se desaprovechaba por el tema del diseño, que se lo hacía en arco, mucho espacio.
Con lo cual, si sacabas la cuenta, te tenía que ver con que se podía utilizar casi el doble. Estamos hablando en términos de diseño. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, teniendo en cuenta que es la última parcela. Si no se reserva el terreno de lo que queda enfrente sobre la calle España o el terreno de lo que queda en la parte de atrás, que sí, o se decide una reubicación saliendo de lo que es el área urbana, porque también eso puede ser un proyecto mucho más con lo interesante, cual, no seguir agrandando un cementerio rodeado de viviendas y adquirir un espacio mucho más interesante por fuera de los lugares donde está. A eso iba. La pregunta es densamente urbanizado, porque creo que la densidad urbana que hay alrededor del cementerio capaz que hasta sea mucho más importante, porque hay cualquier cantidad de barrios, o sea, la densidad urbana alrededor del cementerio hasta es más importante que algunos sectores acá del centro. Por eso, digamos, hecho el análisis de lo que le decía es, si está previsto dentro de esto, saquemos la palabra urgencia, porque esto se puede definir también, un buen estudio en menos de un mes se puede hacer esa planificación, contando con su capacidad profesional y los conocimientos que pueda tener Liliana en años de esto, teniendo en cuenta que es la última parte. Si la idea es completar esto para que después la proyección sea lo otro, bueno, estamos de acuerdo. Ahora, si no está contemplado lo otro, creo que hay que redefinirlo. ¿Sí? Igual también el proyecto deja una situación un tanto dinámica, porque quizás, si vos lo ves bien el proyecto, la idea es ir creciendo por parcela. Y cada parcela va teniendo una parcela 1A, 1B, después va a aparecer la parcela 2A, 2B, o sea que cada parcela define la cantidad de plazas que puede haber dentro de ella. A su vez, si vos querés, el proyecto puede decir que las parcelas se van a ir vendiendo progresivamente, o sea, no en el proyecto conjunto, y irte manteniendo esa posibilidad, porque por lo que yo te interpreto, lo que vos me estás queriendo decir es que también habría que tener un espacio disponible para la ampliación de nichos, que es más barata la adquisición de nichos que de cementerio parque. Lo que pasa es que también, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de la relocalización, ensamblar y mezclar la funcionalidad de lo que es el cementerio parque con el nicho y todo, ya está como bastante desordenado. Siempre se tiende a, digamos, desarrollar un sector delimitado de alguna manera para que se presente como cementerio parque, que en su definición significa parque, y no que esté rodeado de nichos, que en estos momentos hay una parte donde sí tiene un lugar de nicho. O sea, me parece que es mucho más acorde utilizar ese espacio, a mi entender, como ampliación de cementerio parque, y sí tener en cuenta, si es necesario, ampliar en el otro sentido de los nichos la posibilidad de generar o un espacio nuevo o mantener la manzana que tiene enfrente, no sé, eso ya sería cuestión de un análisis mucho más complejo. Sí, porque, a ver, hay mucha gente. Todo el sector en el 2004. Claro, la ordenanza del 2004 aclara que el cementerio parque, el diseño no puede ser alterado, o sea que hay un diseño para cementerio parque y hay un diseño para cementerio, la otra parte del cementerio de nichos. Entonces, por ahí acompaño lo que vos decís de no cambiar el diseño de un cementerio parque a un... Lo que sí como que me parece muy interesante, no sé quién lo dijo, es la disposición esa en el semicírculo, distribuido de esa manera, que sí, era impresionante la cantidad de espacio que se perdía. Por eso la estructura nueva del proyecto no lo contempla, o sea, mantiene la idea de los correderos y los sectores por parcela, pero las plazas las ubica de una manera mucho más geométrica y más ordenada. Por eso aprovecho muchísimo más el espacio. Sí puedo decir que sería interesante si adjuntaran la otra manzana. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene a querer comprar terreno para edificar ellos sus nichos o hacer un panteón. Y no tenemos disponibles en el cementerio 1, que nosotros llamamos cementerio 1 y cementerio 2. No tenemos disponibles terrenos, no existen, excepto que haya un particular, porque así hay mucha gente que tiene comprado terreno donde tiene nicho para sus familiares, o que tiene su nicho ya comprado y no lo han usado. Pero bueno... Pero ahí entra lo que decía el concejal Nueva, un estudio más amplio, urbanístico, para ver
Sí, conviene seguir ampliando mismo cementerio que hoy está rodeado de gente, de barrios, de casas, o proyectar un cementerio en otro lugar, digamos. Bueno, pero sería interesante buscar la posibilidad de hacer un lugar más para esa gente, pero en eso en un futuro. Hay otra ordenanza que tenemos que tratar a futuro, que es el caso... Sí, bueno, No, bueno, primero, el tema de este proyecto, hay una ordenanza del año 2004, en la cual, justamente, como decía la concejal Ponte, donde estipulaba que no se puede modificar lo que es el cementerio parque, la parcela. Y además, con respecto a ese proyecto, que se presentó esa vez, no estaba firmado por ningún arquitecto también. Y había que estipular que no se podía modificar. Creo que el concejal Villanueva era concejal en ese tiempo, creo. Entonces la idea es, con este nuevo proyecto, hacer, digamos, respetarle el proyecto, porque nunca se respetó ese proyecto que se hizo, pasaron 16 años, nunca se respetó, el proyecto ese que había no se hizo nada que ver con eso. La idea es que con este proyecto nuevo respetar y que se haga como debe ser. Otro tema que hay que ver más adelante, que lo tendremos que tratar por ordenanza seguramente, es con respecto a lo que es las plazas que son para personas carenciadas. Acá en el proyecto que el arquitecto expresó hay espacio para seguir construyendo plazas para carenciados, pero ¿cuál es el tema? Por ordenanza, que es del año 90 creo, sí, del año 90 la ordenanza estipula que debe haber 20 plazas para personas carenciadas, o sea, se pueden utilizar 20 personas que hayan fallecido, utilizar esa plaza. Resulta... de lo que se aprueba, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. Serían 60 personas. No, porque es una persona por... 3 por plaza. En el caso de los carenciados no. El carenciado es una sola persona. No podés, si tenés que modificar o sacar... O 20 sobre el total de lo que se aprueba, digamos. Podés poner 2 personas. En este caso, si son 200, serían 20 dentro de las 200, ¿no? Pero 180 y 20. El porcentaje es muy bajo, es lo que quiere plantear el concejal. No, que hay 20 plazas para personas carenciadas. Habilitadas. Por ordenanza habilitadas 20 plazas. Y en el cementerio hay 71. Usadas. ¿Se entiende? Hay 20. Es muy bajo y está vinculado a lo que se usa. Para ampliar su información, creo que una de las personas que trabajó mucho por el tema del espacio acarenciado y se discutió bastante fue el concejal Bringa en su oportunidad. Roberto, que bueno, lamentablemente no está más con nosotros, pero trabajó mucho con eso para dar un espacio que antes no estaba, porque el que no tenía recursos, lamentablemente, si no tenía espacio iba al osario, y ahí terminaba todo. Entonces la dignidad de una persona tiene que ver con los valores humanos más que lo económico, y esa fue una discusión importante. Lo traigo a colación porque de lo que dice usted es muy importante, y en eso estamos de acuerdo con que creo que darle un espacio mayor es sumamente importante. Acá el arquitecto en el proyecto, si bien define el espacio, pero no lo podemos contemplar como realizado. ¿Por qué? Porque lo tenemos que habilitar también por ordenanza. Eso es un proyecto a tratar para habilitar no solo las 51 plazas que ya están usadas y no están habilitadas por ordenanza, sino que para incorporar más espacio, que está trabajando Juan Pablo, de ver la posibilidad de extender el espacio hacia el paredón trasero. Igual de todos modos quiere decir que hay una propuesta y está abierta a que si existe otra posibilidad, otra propuesta o hay otra idea mejor, no tengo ningún problema en reverlo, compartirlo o modificarlo, como sea. O sea, no es un hecho dado, digamos, no es un hecho cerrado. El trabajo de Juan Pablo, lo importante de esto, en este proyecto se deroga la ordenanza del 2004 y quiero aclarar que ¿por qué? Porque el plano que ofrece la ordenanza del 2004, si vamos a la realidad de lo que se ejecutó en el cementerio parque, que ya se ha usado el terreno, no se respetó ninguna de las formas del plano, ¿sí? E incluso se han incorporado más plazas de las que propone el plano. Juan Pablo ha hecho un trabajo de relevamiento y lo que ofrece el proyecto es como hoy tal cual está el cementerio parque. Contempla tal cual la ubicación como corresponde de las plazas. Yo les entregué, por ejemplo, este es el plano del 2004 y acá tendríamos la realidad de lo que es hoy el cementerio parque. Se hizo un... Sí. De a uno, por favor.
Concejal José, pidió la palabra después. En realidad hay que modificar la ordenanza, porque lo que se vendió en base a una ordenanza del 2004. Si bien no es el formato exacto, hay que modificar, pero no derogar, porque estaríamos faltando la ley de lo que se vendió en este caso. Entonces, sí modificar el artículo del diseño, pero no derogar la ordenanza porque se vendió en base a esta ordenanza. El derecho a la propiedad. Claro, el derecho a la propiedad está en base a esta ordenanza. A ver, pero no estamos hablando... Que aprueba el plano de división. Sí, que no se... Nunca se respeta, pero el plano de división ¿se respetó? aprobó por esta ordenanza y se vendió con esta ordenanza. Nunca se respetó. Sí, está muy claro. Perfecto, o sea, no se puede derogar la ordenanza. le cambiamos la modificación al artículo. No tengo la ordenanza. Modifícase la ordenanza 2004. Sí, y aplíquese En su según plano. en las condiciones del actual. ¿Les parece? ¿Dónde la tengo la ordenanza? No la tengo. Acá la En el tengo. plano que está hoy, arquitecto, está la ubicación como están. Exacto. O sea, la que están existentes, digamos, Bueno. están usando y Son las que están en el plano nuevo. se hizo un relevamiento. Si no, lo ponemos como ordenanza complementaria en vez de... Que en algún punto coincide en parte con el proyecto y en la mayoría no. Digamos, no se respetó realmente como en el proyecto, pero más o menos tiene ¿Por qué propongo, digo, a ver qué les parece? Teniendo en cuenta que hay algunos avisos sobre todo esto, me parece, digamos, aprobarla en general el proyecto y darle el tiempo para que en la próxima sesión, ya durante estos 15 días o lo que sea, se pueda hacer algunas, o terminar de hacer algunas correcciones o cosas específicas, así queda bien armado, digo, me parece como una... que no es tanto el tiempo y creo que se puede hacer bien, porque este tipo de ordenanzas generalmente se tocan una vez cada 1000 y no me parece un tiempo de 15 días como aprobarlo, como siendo, bueno, vamos a probar la necesidad de la reforma de hacerlo y después vamos en lo puntual, porque si no tengo que hacer 2 millones de observaciones, digo, es una propuesta. hace rato que están Pablo con este tema. No digo su trabajo profesional, lo que voy es que contemplar este tipo de cosas de la ordenanza anterior, algunos puntos sobre los espacios determinados, bueno, todo ese... Pero autorizar a empezar a vender si es necesario, ¿qué quiere decir eso? A ver, me parece que cuando vos tenés la aprobación en general, que ya la necesidad de la reforma está. Sí. ¿Está? Bueno, digo... Pero para una aprobación en general tiene que pasar un cuarto intermedio. Claro, por eso digo, y lo hacemos para que en la próxima sesión, en 15 días, si hay que tocar alguna cosita, se toque, y si no, bueno, entonces tocar en la sesión, y digo, en 15 días, digamos, el que te va a comprar una parcela, lo hace, no es la urgencia, digamos, puede esperar 15 días, o sea... A ver, en el artículo 4 propongo no la derogación, que se haga una ordenanza complementaria. ¿Sí? ¿De esta? Sí, va a ser complementario. Complementaria. Sí, ¿Sí? sí. Entonces téngase la 813. Como ordenanza complementaria de la propuesta. Bien. En realidad, bueno, quiero agradecer al arquitecto Beccaria por todo el trabajo realizado, con el relevamiento, con la predisposición. Si bien es una iniciativa del Ejecutivo, pero estuvimos trabajando mucho con este tema, ante también la inquietud de poder respetar como corresponde lo que propone el plano. A mí me parece que el proyecto es muy bueno. A mí me parece que se ha trabajado mucho y me parece que hacer modificaciones sería cuestionar el trabajo de un profesional que estuvo trabajando para esto. Tenemos una ordenanza en 2004 que desde el inicio, si van al cementerio Parque, no se respetó ni siquiera las formas de cómo iban ubicadas las plazas. Y este proyecto que se propone
propone una actualización del relevamiento de las plazas que actualmente están utilizadas y un proyecto superador del espacio que hoy necesitamos utilizar para incorporar nuevas plazas. Lamentablemente estamos pasando en una situación muy crítica a nivel mundial y no sabemos qué puede llegar a suceder con esta pandemia y lo tengo que decir, y lamentablemente si esto puede llegar a colapsar, vamos a necesitar este espacio. No sé si un día, 15 días, 20 días es poco o es mucho. Esto es día a día, esto es a cada rato, es hora a hora y lo sabemos las personas que estamos trabajando, todos los funcionarios que estamos trabajando en esta situación. Me parece que es un proyecto superador, me parece que es un proyecto excelente. Yo, de mi parte, propongo que pase a votación. Presidenta, nadie está discutiendo que el trabajo es lo que corresponde a algo en prolijar una situación. Nadie está diciendo lo contrario. Al contrario, me parece que tuvimos la predisposición de escuchar a la gente que hizo el proyecto, arquitectos, más la personal municipal especializado en el tema de que hace años que conocen esto y por eso se lo incorporó a la sesión para escucharlo. Digo, esto nadie está en desacuerdo con que se haga esto. Lo que veo que hay algunas cuestiones puntuales que podía hacer y bueno, y no creo que se modifique, digamos, llevar la situación a un extremo de que en 15 días se acabe el mundo y que se pueden hacer algunas cosas puntuales. Y de esto me parece que... De todas formas, quiero aclarar otra cosa. Esta es una situación que esta gestión cuando ingresó es una situación que ya estaba presentada. O sea, que queden 3 plazas, ya quedaban desde la gestión anterior. 3 plazas nada más. Esto tranquilamente podría haber sido un proyecto que se hubiese presentado en la gestión anterior y no tendríamos que estar hoy con la inmediatez que lo estamos haciendo de estar tratando este tema. Necesitamos las plazas. Liliana, ¿cuántas plazas quedan? Y yo calculo que 1 o 2 nada más. Nancy me había dicho la última vez que quedaban creo 2 y no sé si se vendió una más. No sé si queda 1 o 2. Entonces tenemos la necesidad. No podemos estar Y eso cuando yo me parece que estamos hablando, digamos, hice una estadística de la cantidad de gente que muere, los que van a parcelas, los que van a parques, los que van a nicho, donde vemos porcentaje y lo demás, donde estamos hablando de algo que no le va a modificar el lugar. Yo no voy a poner cuestionamiento si la ordenanza que se hizo en el 2004 estaba Fernando Wincheter o que la ordenanza o que no se hizo nada cuando estaba Peiretti o no sé, yo no viene al caso ni vamos a discutir porque con eso no vamos a llegar a ningún lado. Lo que estamos hablando justamente es de esto. Está esto, bienvenido, digo. En esto tengo que ver con eso, porque justamente lo que hablábamos con el arquitecto es decir, una cosa es planificar sobre la última parte que queda para después ver si la proyección es o sacarlo de ahí o hacerlo en otro lugar, es también esencial para predominar esto. Pero no estamos hablando de sacar el cementerio parque. Pero no. Pero, a ver, Presidenta, o sea, ¿qué le va a modificar? ¿Que en 15 días, que sea la próxima sesión, corregir algunas cuestiones puntuales? ¿Por qué siempre se está tratando de corregir el trabajo? No sé qué. Se está tratando de darle la vuelta. Estamos presentando un proyecto superador de lo que es el cementerio parque. Un proyecto superador, ordenado, un relevamiento actual de cómo está la situación del cementerio que ya se usó. Estamos un sistema de parquización. No sé qué más le puede llegar a buscar para modificar. El arquitecto... Lo está diciendo como si nosotros o uno le quiere poner trabas. A ver, puntualmente, dice en la ordenanza, por ejemplo, cómo es el tema de la titularidad, cómo modifica el sistema de titularidad, cómo es una propiedad con relación al tema del cementerio, porque funciona de acuerdo a los derechos como si fuese un registro de la propiedad. Nada dice eso. Hay que enumerar las parcelas, no está enumerada. Sí, bueno, vamos a hacerlas. Hay que hacerlas. No, porque, a ver, no, porque pasa con lo que pasó ahora, que dice, por ejemplo, con el tema de la compra directa de 1 millón de pesos de luminaria, donde lo aprobaron. No estaba, no, bueno, a ver, nos manda el plano, nos manda un montón de cosas después que se aprobó la ordenanza. Entonces, ¿qué chiste tenga que ver? Y esto es lo mismo, o sea, se puede poner, estoy hablando, porque si usted quiere tomar
si usted quiere hacer uso de la palabra, baje la presidencia y que lo tomen los demás. Porque si estamos hablando de cosas que faltan, puntuales, hagamos las cosas bien. ¿Por qué está tanto atolondrado? Le estoy preguntando 2 cosas puntuales que no están ahí. ¿Qué cosa? Le estoy hablando del tema de la propiedad, le estamos hablando del tema de las numeraciones. Le estamos hablando de las numeraciones. Estamos hablando, lo tiene que, pero no está en la ordenanza. No está establecido. Como adjunto de la ordenanza. Está el proyecto adjunto. ¿A dónde está? ¿Usted lo recibió? ¿A dónde está? Este es el proyecto. Si usted, o sea, por una cuestión de gráfica, que Usted no va la a podemos modificar imprimir en algo una con hoja 15 días, 4, sí. hay Está unos diciendo números que no se 15 ven. días para poner y completar el proyecto, que quede bien hecho, y está diciendo como ¿Qué que le 15 falta días. para el proyecto? Está bien, haga lo que quiera, levante la mano y apruebe lo que quiera. Está haciendo de un tema que se puede hablar tranquilo, ver, hacerlo como corresponde, y está generando un conflicto que no tiene sentido. ¿Qué le falta al proyecto, señor? A ver, ¿qué quiere que le repita 32 veces? Agarre después el libro de acta y lea lo que dije. Yo no le voy a volver a repetir todo. ¿Qué quiere que le diga? Bien. Quería que aclare que se ve la cantidad de parcelas, está en el proyecto la cantidad de parcelas y los nombres de las parcelas. Perdón, las parcelas y los nombres de las parcelas. Está en el proyecto, sí. Digital, lo hemos visto. En el artículo primero, si bien en las anteriores no lo decía, hagámoslo bien en esta, debería decir la nomenclatura en el terreno donde se van a ubicar. S2, S1. C2, S1 la nomenclatura. C2, S1, manzana 54. Es en el artículo primero. Y en el artículo tercero, agregar el anexo, ponerle como título anexo 1 a lo que se va a... Perdón, ¿qué artículo? En el tercero, donde dice las plazas de parcela estarán determinadas según el detalle que consta en el plano respectivo que se adjunta. Como anexo 1, en eso que diga anexo 1 y que se adjunte el plano real, que debe ser este, ¿no? Este es el plano real, Este es el plano sería real. el anexo 1. Que la idea es cuando todo esto pase y podamos mandarlo, va a estar obviamente el plano va a estar a escala como corresponde y como tiene que estar. Claro, pero que diga anexo 1 y bueno, y que diga la cantidad de parcelas, ¿no? En el plano tiene que decir. Acá están, están incluso los nombres de las parcelas y las cantidades en el plano, no se logra ver. Sí, pero estamos hablando de las cantidades de parcelas que son 4, está porque son 4 parcelas, Sí. nomás que se dividen en A y en B, y tenemos la cantidad de plazas, se ve. Solamente que, o sea, Bueno. por una cuestión de impresión no se logra apreciar por el tamaño de la letra, por una cuestión de impresión. Quizá nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en forma digital, que se lo podríamos mandar en forma digital. Si ampliamos la imagen se alcanza a Lo apreciar. importante es que conste en la ordenanza, digamos. Se alcanza a apreciar. Ya como ponerlo como anexo No puedes 1. vender 200 y tener 209, te van a quedar 9 sin poder vender porque no están en el plano. Entonces hay que estar específico en la ordenanza del plano original con la cantidad que tenés para vender. Incluso pasó en la ordenanza 2004, esta que no vamos a derogar, pero vamos a poner como complementarias, que estipula una cierta cantidad de parcelas y se terminaron vendiendo más de las que dice el plan. Por eso. Entonces, Por eso la necesidad de relevamiento. Eso aclaro, ¿no? La necesidad de relevamiento del cementerio parque, que ya está, la parte que ya está utilizada, no es por una cuestión de funcionalidad de cómo están ubicadas las parcelas, sino que se han vendido más parcelas de la que estipula la ordenanza 2004. Sin estar planificada. Sin estar planificado. Perfecto. Bueno, pasamos a votación del proyecto. Bueno, con esas observaciones y el artículo 4, ordenanza complementaria y no derogación de la Exacto. ordenanza, Exacto. la modificación del 3 y del 1. Y del 1, a Uno, ver, la la nomenclatura. modificación del 1 le agregamos la nomenclatura, el 3 le incorporamos anexo anexo 1 y la 4 complementaria a la 83. Con esas modificaciones pasamos a votación. Concejal Conte, concejal Villanueva, Ya lo dije, lo apruebo en general, en particular no. concejal Pereira, Sí. concejal Melo, Sí. concejal
Bueno, otra vez les quiero agradecer por haber venido bajo las circunstancias. Van a pasar 2 semanas del mes de abril, porque abril tiene 5 semanas, o sea que nos volveríamos en teoría a encontrar la primera semana de mayo. 7 de mayo, y veremos el tema del horario de acuerdo a cómo sigan las indicaciones a nivel nacional. Damos por finalizada. Sí, le agradecía al Instituto Superior del Profesorado, a Liliana y a Juan Pablo, y a todos los presentes por estar, a Aida, que está trabajando en estas circunstancias. Y los informes, Presidenta, que yo te dije por cuarta vez, los informes de balance y estado financiero. Le dije y le respondí que bajo el artículo 30, inciso 14, el Ejecutivo tiene plazo indeterminado para entregárselo. No fue por votación el periodo de dijo que en esta sesión estaban los informes. El Ejecutivo, tanto, y usted lo sabe, que formamos parte de Defensa Civil, Entonces, no estamos diga que lo van a abocados hacer, al no trabajo lo van a hacer. diario de lo Porque que es esta tanto pandemia. problema tiene que no mostrar los números, ¿cuál es el problema? No hay problema de mostrar los números. De todas formas, el ejecutado sí, pero la situación financiera usted tiene un tribunal de cuentas que tranquilamente puede hacer. Le advierto, en la próxima sesión, hasta acá fui benevolente, en la próxima ¿Me está sesión, amenazando? el presidente dirige la sesión. Si quiere tener argumentación correspondiente, baje como concejal, que asuma el vicepresidente y diga las cosas como son. No voy a Porque tener hasta ahora problema, vamos a ser no voy a benevolentes. tener problema. La Hasta primera ahora sesión sí lo benevolentes. hice y usted fue quien me contestó de que lo haga desde mi lugar. Sí, cuando es situación normal. Y respete la voluntad de quienes Presidenta, representamos. yo había solicitado los ejecutados y esos están impresos porque son mensuales, así que si hay alguno me lo deja en secretaría. No hay problema. El ejecutado no hay problema. Hay una cuestión de la situación financiera. ¿Tiene ahí un tribunal de cuentas? O sea, su partido, su bloque tiene un tribunal de No, cuentas también. porque Pero la por eso secretaria quiero de que venga- Hacienda le dice que el Tribunal de Cuentas le tiene que corresponder, le tiene que Por pedir eso por el quiero que venga la Consejo. secretaria de Hacienda. Y del Secretaria de Finanzas. son dos puntuales. Secretaria de Los Finanzas. balances del ejecutado y el estado financiero bancario. Bien. Entonces no digan que no hay Vamos a- problema. Sí, concejal. No, Flor. 2 cosas. Por primera, sobre el tema de usted la presidencia y dejar su lugar para debatir, me parece bien. Que no tenga Pero ningún problema. sí, me parece bien. Pero bueno, en la primera sesión, el concejal Villanueva dijo que no hacía falta, que estábamos en confianza, que podía hacer. Está bien que lo pida, pero bueno, está bien, de buena manera, no hace falta ponerse tan enojado. Se puede pedir de buena manera y lo puede hacer a partir de la próxima sesión, se hace así. Y el segundo tema, me parece bien el ímpetu de controlar, y eso me gustaría que a partir de ahora, con las ordenanzas que se aprueban, que los concejales controlemos que se ejecuten. Por ejemplo, todas las que vamos haciendo, que se ejecute y se controle. Me parece muy bien el ímpetu sobre este proyecto y todo, que me parece muy bueno el proyecto, pero bueno, también que se controle, porque ¿por qué estamos actuando así? Porque en el 2004 se hizo esta ordenanza, ya se ejecutó sin la firma de un profesional, igual se aprobó, se hizo, nunca se controló, nunca se hizo lo que decía la ordenanza, se hizo todo mal, nunca se controló, 16 años pasaron. Entonces, la función del concejal es controlar que esas cosas se hagan. Y tampoco se controló qué pasó con las plazas de los careciados. De 20 que hay por ordenanza, puede haber 1000 si hay, porque sea por ordenanza. ¿Cómo puede haber que hay 71 plazas en las cuales 24 tienen placa identificatoria? Las otras no tienen placa identificatoria. No hay registro. No tiene placa identificatoria la cruz y no hay registro tampoco. Entonces, pongamos el ímpetu también para controlar, me parece bien, el ímpetu está bueno, pero también que controlemos que la ordenanza cuando se hace, la que estamos haciendo, que se cumpla. Una vez que pase esta pandemia, que ahora es todo medio, pero una vez pasada la pandemia, que todos ahí, y trabajemos en conjunto, no es para acá para levantar la voz ni nada, es para trabajar en conjunto. Bien. Muchísimas gracias de nuevo. Vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy, 16 de abril del 2020.